Listo, sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal en el cual se goza y se aprende. Mi nombre es Daniel Marmolejo Villa y comencemos con este video tutorial. Como pudieron observar en el título de este video, pues nos corresponde hablar nada más y nada menos que de la investigación cualitativa. Pero antes que nada, pues se hace necesario hacer como una comparación en cuanto a esas diferencias que son relevantes entre lo que es la investigación cualitativa y otra investigación que es la investigación cuantitativa. Entonces, pues finalmente este video estará centrado en la investigación cualitativa como uno de los tres enfoques a los cuales pues nos enfrentamos en el proceso, digamos, como de investigación. Y pues de pronto ustedes se preguntarán cuál será un tercer enfoque, si ya mencioné la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Pues resulta que este tercer enfoque es nada más y nada menos que el enfoque mixto. Pero pues digamos que este es más que todo como para poder digamos, como determinar una información em, y hacer como una dualidad entre la investigación cualitativa y cuantitativa, incluyendo pues como esos ambos tipos de investigación. Y pues nos serviría básicamente como para corroborar o complementar los resultados obtenidos por alguno de estos dos métodos. Entonces vamos con nuestra primera diferencia, la cual es los objetivos. Tengamos en cuenta que los objetivos pues son aquellos resultados a partir de los cuales pues se espera como alcanzar ciertos resultados o cierta información, ¿cierto? Con la ejecución de actividades, con la ejecución de diversos recursos que pues van a integrar el proyecto de investigación y pues que nosotros estemos realizando. Entonces, tenemos que en la investigación cuantitativa, pues este enfoque está basado para lo que es como un enfoque de paradigma positivista en el cual pues como que se afirma que la realidad es absoluta, generalizable y medible. Pero bueno, ¿y esto qué quiere decir? Esto permite conocer lo que son los fenómenos o las situaciones a través de una recolección y una generación de números y datos. Esto es un dato muy importante. Y estos mismos resultados pues son los que nos van a señalar como la información de manera como más precisa de los individuos que pertenecen al grupo o sociedad a la cual se está investigando. Y tenemos por la investigación cualitativa, pues que este enfoque cuenta como con un acercamiento mucho más interpretativo, naturalista, que desde la fenomenología busca explicar, comprender e interpretar el mundo tal cual es, encontrando pues como un significado a la información que se le proporcionan, digamos, como los autores al investigador debido como a esa diversidad en la realidad. Esto quiere decir que esta es una investigación mucho más exploratoria en la cual pues como que se estudian las particularidades y las experiencias individuales. Vamos por la diferencia número 2. Acá vamos a tener como objetivo de análisis como tipos de datos utilizados y cómo son usados. Entonces, en la investigación cuantitativa, tenemos de que acá se usan como unos datos a partir de los cuales como que se puede codificar de forma numérica y que se utilizan como para transformar lo que son las estadísticas, realizar cuantificaciones y el análisis como que estos resultados experimentales arrojan más que todos los datos numéricos verificables. Estamos hablando todo lo que tiene que ver con números, con estadísticas, así como lo he mencionado. Y por otro lado, la investigación cualitativa, en cuanto a ese tipo de datos utilizados y cómo son utilizados, usa más que todo datos y observaciones de forma narrativa, los cuales pues como que no se codifican mediante sistemas numéricos y estos son usados para lo que es entender los motivos, las opiniones
y las motivaciones de los autores que son investigados. De aquí nos proporciona como una información sobre el tema o el problema de interés y acá pues se van a descubrir como nuevas tendencias en cuanto a los pensamientos y las opiniones. Algo muy importante acá es que digamos como que en la investigación cuantitativa siempre tendrá un enfoque objetivo. Esto quiere decir que está orientado más que todo hacia los resultados, mientras que en la investigación cualitativa tendrá un enfoque mucho más subjetivo, es decir, que estará orientado como a esos procesos. Y por tercera y última diferencia, tenemos las fases de la construcción de la investigación. Entonces, digamos que la investigación consta de unas fases para su construcción y que desde el enfoque cuantitativo, por ser o sea, por ser de carácter como riguroso, debe conseguirse de tal forma que sea lineal. Esto quiere decir como que, digamos, como planteamiento del problema, marco teórico, marco metodológico, entre otros procesos, pero digamos que en el caso específico del enfoque cualitativo, por ser más abierto, por darse como de carácter espiral, pues se puede tener como punto de partida cualquiera de las fases que componen el proceso de su construcción, es decir, que se puede tomar como punto de partida la recolección de datos o iniciar por el planteamiento del problema o por el marco teórico. Si bien cuando vamos a empezar nuestro proceso de investigación, pues lo primero que hay que tener en cuenta es tres aspectos demasiado relevantes y son el lugar en el cual se va a realizar la investigación, digamos, una empresa, un colegio, un hospital, entre otro espacio. Y la segunda es con qué personas voy a realizar ese estudio o a quién le voy a realizar ese estudio o qué personas van a ser como mi unidad de trabajo, que eso lo estaremos hablando más adelante. Entonces podrían ser estudiantes, podrían ser empleados, docentes, padres de familia, entre otros. Y el tercero y último es cuál es el problema que les ocurre a estas personas con las cuales pues voy a realizar mi estudio. Entonces, una vez tengamos como todo esto claro, digamos que en el enfoque de la investigación y tenida la iniciativa de investigar, pues debe haber claridad en los momentos que permiten la documentación necesaria en nuestro ejercicio de campo. Entonces, vamos a conocer cuáles son esos momentos. Entonces, esos momentos que se debe a la construcción de nuestra investigación está el planteamiento del problema, la construcción de un marco teórico, proponer el diseño metodológico, realizar el análisis de los datos junto con la discusión de los resultados y por último las conclusiones. Comencemos entonces con el planteamiento del problema, en el cual, pues básicamente es como contarle a quien lee nuestro escrito, por decirlo así, la presentación del problema pues que estamos investigando, como contar ciertas como topics interesantes o claves de respecto a qué es lo que ocurre o dónde ocurre este problema, cómo se manifiesta este problema o este fenómeno que nosotros estamos investigando y digamos como cuáles pueden ser como esas consecuencias a enfrentar si no se aborda como dicho problema. Y también cuál sería el aporte que podríamos aportar nosotros, valga la redundancia, si se ofrece como este estudio al fenómeno que nosotros hemos determinado. Entonces, en dicho orden de ideas, pues yo les quería comentar que para poder realizar algunos ejemplos a lo largo de este video, pues yo me tomé el atrevimiento de escoger un fenómeno y un área pues temática específica, la cual tiene que ver con el transporte público. Esto quiere decir que el problema como tal que yo pues determino en cuanto al transporte público es la contaminación del medio ambiente.
pero pues esta contaminación ocasionada como directamente por los buses del transporte público Megabús. Pero bueno, y Megabús, ¿cómo así, Daniel? ¿Qué es Megabús? Bueno, pues yo les voy a comentar que Megabús es un sistema integrado de transporte masivo de la ciudad de Pereira, la cual pues como que es llamada más que todo área metropolitana del centro de Occidente, y esta pues como comunica las ciudades colombianas de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia. El motivo de mi elección básicamente es porque esta es una de las empresas de transporte público que cuentan con un alto, eh, como, no sé cómo decirles, como, o sea, hay un aproximado de 118.000 pasajeros en los cuales pues circulan en este servicio. Entonces, como un dato curioso es que la movilidad de los ciudadanos, pues, como necesidad básica, se ha convertido en una de las principales problemáticas que disminuyen como la calidad de vida de las personas. Y digamos que acontece que la ciudad de Bogotá, como capital, pues fue pionera en cuanto a esos sistemas masivos en Colombia. Y así llegó la puesta en marcha de Megabús como segundos en el país, pero los primeros en implementar como ciudades intermedias en todo Latinoamérica, empezando pues este servicio a brindar su iniciación o su prestación de servicios como tal a partir del año 2006. Luego de esta introducción, ¿qué pasa? El área temática en el cual, digamos, como que es de la generalidad de lo que es el planteamiento del problema, pues estaría, digamos, analizada desde un área específica que sería el área ambiental. ¿Por qué el área ambiental? Pues porque digamos, la contaminación y lo que sería esta problemática como tal, pues está más enmarcada en el área ambiental que, digamos, como que otras diversas áreas que hay, que también se podrían tomar desde lo económico, puede ser desde lo político, entre otras. Y digamos que también pues esto como que caracteriza demasiado en el sentido de que la movilidad, pues como se ha considerado esa necesidad básica, también se ha convertido lo que es en una problemática social en las grandes ciudades. Y pues la ciudad de Pereira, eh, pues también hace parte como de esas grandes ciudades por la contaminación ambiental que generan como los articulados de los buses. Y esto se debe a que los buses, pues como tal, generan mucha mayor producción de dióxido de carbono, lo cual pues genera una contaminación en el ambiente. Pasando, digamos, como a un segundo momento, dentro de este planteamiento del problema, está el estado del arte. El estado del arte, pues cabe aclarar que esta es como una compilación de los resultados de otras investigaciones sobre el tema al cual estamos investigando. Esto es escogido como para conocer quién más y en qué lugar se ha investigado sobre el mismo problema en el cual nosotros estamos interesados. Pero pues acá tendríamos como informaciones de carácter internacional, nacional y o local, regional. Y pues algo muy importante es que debe tener una vigencia actualizada de información no mayor a 5 años. Entonces, digamos que siguiendo el ejemplo del megabús, pues tendríamos que buscar información que nos comentara en otros países a nivel nacional y en la localidad, digamos en mi caso, en la ciudad de Pereira, que han hablado otros autores sobre el transporte público, sobre la contaminación ambiental y que puede como ocasionar como estos factores o estas empresas que prestan un servicio a la comunidad. Por otro lado, tenemos la justificación del problema de investigación. Esta justificación
En palabras más, palabras menos, tiene que ver como con el por qué y el para qué de nuestra investigación. Digamos que acá se expone al público lo que son las razones, lo que son los argumentos que han llevado, digamos, a la persona o al investigador de proponer y de llevar a cabo un proceso investigativo para pues poder dar como una información que sea de ayuda o que sirva como de sustento para proyectos o pues para el interés que cada investigador quiera designar su investigación. Entonces, digamos que como ejemplo, digamos que esta investigación yo, Daniel, la justificaría desde el ámbito académico, ya que pues es importante plantear problemas de investigación que permitan pues el desarrollo del pensamiento crítico y analítico de lo que son pues las distintas variables asociadas a la contaminación del medio ambiente. Y pues también como que mediante esta investigación se podrá fomentar a su vez lo que es el aprendizaje y la crítica constructiva como para poder estudiar una problemática de la sociedad actual. Y bueno, y como les estaba mencionando, como el área temática, el área de lo ambiental, entonces se puede decir que desde el punto de vista ambiental, esta investigación se justifica porque pues permite analizar y estudiar el cómo la contaminación emitida por los buses de megabús impactan en el medio ambiente de la ciudad de Pereira y pues además cómo ayudar a identificar esas necesidades de desarrollar digamos, como una movilidad responsable con el medio ambiente, contemplando pues como los riesgos asociados a los efectos contaminantes de los buses. Luego de esto, nos encontramos con la pregunta de investigación. Pero bueno, ¿y qué es la pregunta de investigación? Bueno, la pregunta de investigación pues puede ser como una afirmación o un interrogante acerca del fenómeno que nosotros estamos investigando y esta debe ser como en forma precisa y clara. Digamos que de tal forma como que de esta se desprendan lo que son los métodos, lo que son los procedimientos y los instrumentos que vamos a utilizar como para esa posible solución al problema que nos interesa investigar. Acá es bastante interesante conocer que para su planteamiento, pues podemos, digamos, acudir a tres técnicas que ayudan al diseño de la pregunta como para determinar las variables a partir de los elementos iniciales para plantear el problema de investigación. Entonces, la primera variable son las causas y problema, la segunda es consecuencias y problema y la tercera es problema y aportes. Entonces, para el planteamiento de, para el planteamiento de la pregunta de investigación, siguiendo el ejemplo de Megabús, pues digamos que yo determiné unas posibles causas, unas posibles consecuencias. Digamos que esas posibles causas tiene que ver como que los buses, pues como que llevan aproximadamente 15 años, recordemos la fecha desde el inicio que prestan su servicio, que es 2006, y a la fecha actual, pues puede que hayan buses que llevan ya, digamos, 15 años de servicio y pues como que ya van cumpliendo una vida útil y deberían sustituirse por unos nuevos. En cuanto a a esas consecuencias, yo determiné como que los vehículos de transporte emiten gases que atrapan calor en lo que es la atmósfera y pues como que por tanto contribuyen a ese calentamiento global de forma pues negativa y pues que acá es predominantemente notable lo que es la producción de dióxido de carbono. En cuanto a la variable de problema y aportes, pues los aportes son aquellos que se refieren en la justificación de nuestro problema de investigación. Entonces, es decir, como que esos aportes que desde el rol investigativo se dejarán como material con nuestro estudio realizado. Entonces, acá, entre tanto, es relevante mencionar que estas variables, es decir, las consecuencias,
las causas y los aportes, pues tienen que quedar bastante claras en los momentos anteriores que hacen parte del planteamiento del problema como tal para poder determinar con atención nuestra pregunta de investigación, puesto que esta es, digamos, lo más importante de nuestra investigación, porque pues acá es preguntarnos qué es eso que yo quiero saber o qué es eso que me va a generar un impacto en cuanto a la dirección que va a recorrer mi investigación. Entonces, porque es que esta pregunta direcciona lo que es lo que se continuará como desarrollando aquí en adelante, como lo mencioné al inicio del video, como lo que era el planteamiento del problema, el marco teórico, el diseño metodológico, el tipo de investigación, los objetivos, los instrumentos, bueno, son cosas que vamos a ir viendo a continuación, pero entonces digamos que siguiendo el ejemplo de Megabus, la pregunta en este caso, luego de haber analizado esas consecuencias, esas causas y esos aportes, pues por la que digamos que se podría orientar la pregunta de investigación sería como la causa y problema o las consecuencias y problema. Entonces la pregunta es, ¿cuál es esa percepción que tienen los ciudadanos frente al megabús con relación al impacto del medio ambiente? O, o, o cómo es esa percepción que tienen los ciudadanos de Pereira o los usuarios de Megabús frente a esa problemática específica que es como la contaminación del medio ambiente ocasionada por los articulados de Megabús. Entonces, digamos que a partir de esa pregunta, pues como que se conocerán esas percepciones y esas diferentes opiniones de los encuestados, pues los ciudadanos, bueno, los usuarios respecto al ambiente y el impacto que genera el servicio de Megabús. Y aquí, pues yo les quiero traer como unos tips que nos van a servir mucho para ese momento en el cual pues vamos a formular nuestra pregunta de investigación y recordemos que es de carácter cualitativo. Entonces, acá pues como punto de partida tener muy claro y pues mencionar lo que es el propósito de realizar dicha investigación. Por ejemplo, el medio ambiente. Entonces acá tenemos el medio ambiente o bueno, el impacto del medio ambiente y también usar ciertas palabras que son las como las que marcan la diferencia. Entonces, digamos que desde lo que son palabras cualitativas, que estas pues como que demuestren una calidad o unos sentimientos detrás de su propósito. Entonces, por eso en la pregunta, como que percepción nos va a llevar a conocer esas diferentes ideas, esos comentarios que tengan acerca de los... acerca de la problemática y digamos que también hay que tener en cuenta esos enunciados de qué, de cómo, para como estar seguros de que los encuestados brinden mayor detalle sobre sus pensamientos. Es decir, que la pregunta de cabalidad hacia un carácter abierto en cuanto a la forma en la que los encuestados pues van a responder. Y por último, pues podría ser como que lograr comunicar lo que nosotros estamos intentando, pues puede ser como comprender, explorar o identificar a través de nuestra investigación. Y pues esto se va a dar a conocer mediante la pregunta de investigación como tal. Entonces, como que siguiendo el ejemplo, lo que se busca es explorar esas diferentes percepciones de los ciudadanos y tener un compendio de esas causas, de esas competencias que pueden pues como impactar en el medio ambiente de la ciudad de Pereira. Entonces, en esta, digamos como que en estos elementos o componentes del problema de investigación, pues recordemos que tenemos el área temática identificada, el estado del arte, que es preguntarle, digamos, a la ciencia lo que se ha hecho o lo que no se ha hecho en cuanto a este tipo de problemáticas. Y también revisar como esos antecedentes de información de carácter internacional, nacional, regional y o local
y esos autores primarios que nos puedan ayudar a sustentar en primera medida nuestra problemática identificada. También en esta parte del planteamiento del problema, es bastante interesante pues tener en cuenta esa ubicación del problema en el contexto. Por eso, pues, les estaba mencionando que yo determinaba, pues, o sea, se determina un espacio de investigación, unos autores pues, que van a colaborar en nuestra investigación para poder obtener como esos resultados y todo estaría contextualizado con este sistema de megabús por ser en la ciudad de Pereira, por estar relacionado con una problemática social desde el ámbito ambiental y además como para poder determinar una pregunta de investigación